es que el contacto visual lo intentan evitar. Es decir, o lo intentan evitar o lo hacen de forma nerviosa, de forma más esporádica y no preparada o no de forma eh, más natural, ¿vale? Entonces hay que intentar favorecerlo tanto cuando escuchas como cuando hablas. Cuando escuchas, básicamente estás mostrando interés hacia esa persona y que te importa lo que te está contando, y cuando hablas muestras honestidad. También es más probable que generes emociones en esa persona, pues transmites más que si estás hablando mirándole a, pues a lo mejor a otro sitio, mirando al techo, mirando en otra dirección. Buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast de Sport. Estoy muy contento de grabar esta semana esta temática. Antes de nada deciros, creo que casi todo el mundo lo sabréis, pero bueno, para los más despistados, deciros que es justo ayer ha acabado el periodo gratuito de prueba de las Sport Learning Lab. Es una especie de suscripción tipo Netflix, donde lo que buscamos es intentar cambiar la filosofía de formación. Queremos dar muchísima formación, una barra libre de formación, cada mes 2 cursos nuevos al menos, sobre diferentes temáticas que afectan al preparador físico. Intentaremos ser muy holísticos, muy globales, y que al final el que esté dentro de las Sport Lab va a tener toda la información necesaria para hacer un buen trabajo. Es decir, vamos a ser muy específicos de muchos temas diferentes y a lo largo de los meses vais a conseguir tener muchísimas herramientas y mucha información de temas muy diversos, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, simplemente deciros que va a estar ahora mismo a 9 euros durante más o menos un mes, después subirá a 11, después a 13, y la idea es que poco a poco llegue a 25 euros. Si tú has entrado, por ejemplo, a 9 o a 11 o a 13, nunca vas a pagar más que eso hasta que te des de baja. Es decir, si tú sigues suscrito a esta membresía, vas a pagar siempre esos 9 euros respecto a cuando entraste y nunca pagarás mayor precio. Y el que entre más tarde a lo mejor va a llegar a pagar 25 euros, pero tú siempre pagarás el precio al que has entrado. Es una forma de intentar recompensar o intentar valorar esa confianza que has puesto en nosotros y esa lealtad, entre comillas, por seguir suscritos con nosotros. Así que nada, deciros que si queréis más información, podéis escribir por Instagram, podéis echar un ojo a sportacademy.com y veréis todo, ¿vale? Vamos ya al lío en este podcast. Vamos a hablar hoy de comunicación en el deporte. Lo habréis visto ya por el título y es un tema que me parece súper interesante, y os voy a decir por qué. Creo, en mi opinión, que es una de las cualidades transversales, es decir, que no es específica del deporte, sino que a prácticamente cualquier trabajador le va a ayudar, sea lo que sea, seas economista, seas fontanero, seas profesor, seas fisio, seas entrenador. Comunicar bien te va a ayudar seguro en tu día a día y también en tu vida personal, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, ante un problema de tráfico, cualquier tipo de situación, se va a beneficiar de una buena comunicación, ¿vale? A mí me parece muy interesante, yo intento mejorarlo día a día, semana a semana, y en parte también por eso nos exponemos, Jaime y yo, a comunicar siempre que podemos. Entonces, como decía, es, en mi opinión, una de las cualidades transversales, no específica del deporte, pero que más afecta a nuestro rendimiento. Es decir, al final, obviamente nuestro trabajo se juzga muchísimo por cómo o por cuánto sabemos de prevención de lesiones o reducción de riesgo lesional, o cómo aumentar el trabajo en pista, cómo mediante trabajo de fuerza mejorar el rendimiento en pista de los jugadores, lo que queramos. Eso es cierto 100%, pero una mala comunicación va a hacer que todo ese conocimiento y todo ese trabajo haga que no luzca y que directamente no se dé. Es decir, ¿cuánta gente conocéis? Yo conozco personas que creo que son muy buenas y que más por el carácter o por la comunicación no creo que lleguen a donde podrían llegar si teniendo la parte técnica completa. Es decir, son muy buenos a nivel técnico, pero les fallan ciertos valores o ciertos puntos concretos de una cualidad transversal no específica. Y en mi opinión, creo que esta comunicación es una de ellas. Por lo tanto, creo que tenemos que intentar ser muy buenos en esto para que luego lo buenos que seamos en la parte técnica pueda lucirse. Entonces vamos a ir explicando diferentes puntos clave. Deciros que tenéis esta semana, saldrá una formación con un precio muy bajito sobre esto, sobre comunicación en el deporte, en el que hilamos mucho más fino, vamos a ejemplos prácticos, intentamos ser mucho más práctico de lo que somos aquí, aunque aquí también vamos a intentar ayudar todo lo que podamos. La gente que estéis en las Sport Learning Lab lo vais a tener totalmente gratis. Entonces, en unos días, en más o menos 6-8 días, os aparecerá otra formación y simplemente la podéis consumir de forma gratuita, ¿vale? Entonces, aquí voy a decir lo más importante,
los puntos más generales y luego allí voy a intentar hilar mucho más fino, decir cómo yo lo intento llevar a la práctica y dar diferentes ideas y estrategias, ¿vale? Entonces, a la hora de definir estos puntos, ¿en qué me he basado? Principalmente en psicología social. Como sabéis, yo estudié psicología y lo que más me gusta es la psicología social, es decir, psicología de los grupos, cómo piensan las personas que están en grupo respecto a cómo están aisladas, cómo actúan dependiendo de cómo hables con ellas, todo ese tipo de cosas. Me parece muy interesante y esta formación se ha basado principalmente en eso, pero también me he basado en materiales más específicos del deporte y menos de psicología, como por ejemplo el libro de Lucas Vilar, que a mí me gusta mucho y tiene una parte concreta de comunicación. Y muchos puntos de aquí están basados, o por lo menos me he ilustrado o he intentado inspirarme en esos puntos, ¿vale? Entonces también su mérito para Lucas Vilar por haber hecho ese libro que creo que es tan útil para los prepas. También creo que en España tenemos a Manu Santos y a Javi Hernández, que son psicólogos deportivos y además específicos de baloncesto o que están sobre todo centrados en el básquet y creo que hemos hablado mucho con ellos, por ejemplo, con Javi Hernández en el máster de Asesport sobre comunicación y de cómo utilizar los principios de influencia y de persuasión para que los jugadores rindan más, intentar ayudarles mediante una buena comunicación, una comunicación persuasiva y efectiva. Y con Manu Santos, de hecho, hicimos una formación sobre feedback en el deporte de cómo corregir para que esa corrección genere una huella y genere un cambio y no sea simplemente llover sobre mojado, ¿vale? Entonces, también darle el valor a estas personas porque han ayudado a inspirarme o han puesto las bases para yo poder crear esta formación y este podcast. Vale, vamos ya al lío. Va a ser muy cortito hoy, vamos a ir a lo más específico. ¿Qué puntos clave considero yo o algunos de ellos que son muy importantes para un probador físico cuando comunica? Creo que es clave la primera impresión. Había una cita de Andrew Grant que es: no tenemos una segunda oportunidad para crear una primera impresión, ¿vale? Es la traducción más o menos del inglés y al final es cierto, es imposible que cambies la primera impresión que alguien ha creado sobre ti o que tú has creado sobre alguien. Esto no quiere decir que si el primer día tú piensas que alguien es mala persona, con el paso del tiempo cambies tu opinión. Puede ocurrir sin ninguna duda, pero ya la primera impresión que te ha creado no puedes cambiarla, eso está ahí para siempre. Es decir, que es importante que empecemos con buen pie, por así decirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en la formación lo hacemos mucho más práctico, hilamos más fino, pero a grandes rasgos, intentar trabajar para conseguir información previa, es decir, no llegar en blanco, no llegar a pelo al primer contacto y después también intentar que ese primer contacto se dé en la dirección en la que queremos. Es decir, no simplemente hablar con él y ver qué surge, sino intentar ya decir, vale, ¿qué pretendo yo, entre comillas, sacar o hacia dónde quiero derivar esta conversación? Pues, por ejemplo, quiero derivarlo a que el pasado no se ha cuidado mucho la alimentación y que este año creo que es importante. Pues voy a intentar llevar un poco la conversación hacia esa zona o ese tema, ¿vale? Por poner un ejemplo. También el segundo punto, escuchar. Muchas veces los prepas, bueno, yo creo que todo el mundo nos pasa que como creemos que podemos decir cosas interesantes y cosas que va a ayudar a esa persona, vamos a hablar mucho para hacérselo llegar y está bien. Pero creo que la primera parte tiene que ser escuchar. Si conseguimos escuchar, vamos realmente a saber cuál es el punto de dolor de ese jugador, es decir, qué es lo que más le preocupa y a raíz de ahí cuando hablemos seremos mucho más persuasivos y conseguiremos más probablemente generar cambios en ese jugador. Por lo tanto, primero escuchar y luego ya intentar hablar para que lo que digamos tenga sentido y aporte valor. Después el contacto visual. En general, no suele haber problema con los prepas, yo creo, estamos acostumbrados a hablar, a dirigirnos a grupos, pero sí que hay gente que a lo mejor está empezando o que ha sido la carrera y que todavía pues le genera un poco de respeto y yo creo que es normal, o todo el mundo que ha expuesto, yo por ejemplo al principio pues me sentía más inseguro las primeras exposiciones de lo que me siento ahora. Entonces un problema que pasa a algunas personas es que el contacto visual lo intentan evitar, es decir, lo intentan evitar o lo hacen de forma nerviosa, de forma más esporádica y no preparada o no de forma más natural, ¿vale? Entonces hay que intentar favorecerlo tanto cuando escuchas como cuando hablas. Cuando escuchas, básicamente estás mostrando interés hacia esa persona y que te importa lo que te está contando, y cuando hablas muestras honestidad, también es más probable que generes emociones en esa persona, pues transmites más que si estás hablando mirándole pues a lo mejor a otro sitio, mirando al techo, mirando en otra dirección. Después, ¿qué más? Relacionado con lo anterior. Al final hay que mostrar interés. Está relacionado con cómo escuchas, también con contacto visual, pero básicamente la persona tiene que sentir que tú te interesas por lo que te está contando o por ella como persona. Es decir, al final un jugador es muy difícil que generemos un cambio sobre él o un cambio de actitud o de comportamiento o lo que sea si el jugador piensa que le damos exactamente igual. Es decir, aunque él crea que somos buenos,
que somos en nuestro trabajo espectaculares referencias. Si ellos piensan que les damos exactamente igual, es muy difícil que generemos un cambio sobre ellos porque no sienten que nuestros intereses y los suyos estén alineados, ¿vale? Entonces simplemente mostrar interés y hay que poner el apellido genuino, es decir, no finjáis que os importa. Realmente lo más fácil es que os importe de verdad que ese jugador mejore y entonces es muy sencillo mostrarlo porque realmente es lo que sentís. Después, ¿qué más? Este punto es importante y creo que al final esto nos lo da el tiempo. Es difícil aprenderlo, yo creo, estudiando, sino que es más la experiencia, el acumular experiencias en un contexto real. Y es el ser conscientes de la situación en la que estamos. Os pongo un ejemplo. Yo esto creo que lo he ido mejorando con el paso del tiempo. Al principio, por ejemplo, en Canvado, si yo tenía planificado algo, me costaba mucho cambiarlo porque yo creía que era lo mejor. Pero a lo mejor luego me di cuenta con el tiempo que si hemos perdido de 20 contra un rival directo, a lo mejor el primer día no es el mejor momento para esa sesión de fuerza que tienes planificada y que tiene sentido y que debe hacerse, pero quizás el entrenador luego va a ser más duro que debería, el estrés es más alto de lo que debería, no sabemos cómo han dormido los jugadores y a lo mejor no es el mejor momento para hacer esa sesión que tú tienes planificada y hay que adaptarla un poco o hay que cambiarla de orden con otra, ¿vale? Eso es algo que yo al principio pues me costaba más por ser un poco rígido mentalmente en este sentido y creo que ahora hay que tenerlo en cuenta. Yo os pongo un ejemplo de lo que yo intento hacer todos los días y es en la activación, en el calentamiento, medir un poco, tantear un poco cómo está el ambiente y en función de cómo está yo adapto la estructura que tengo preparada. Siempre la preparo previamente, pero luego la adapto. Os pongo un ejemplo. Un día, por ejemplo, tengo preparado un juego y yo veo que arrancamos y estamos, pues eso, estamos de coña, no estamos serios, no hay concentración y yo digo, vale, hoy no es el día para un juego. Primero porque creo que no va a ayudar, porque va a relajar aún más el ambiente que tenemos y por otra parte, si el entrenador me ve hacer un juego un día que ya estamos mal, creo que también va a perder confianza en mí. Entonces ese día no hay juego, hay tareas más serias, más analíticas, marcando los tiempos e incluso mando directo. Es decir, yo marco los ritmos, se hace este gesto en este momento, este gesto en este momento y de esa forma no se puede hablar. Ahora, por ejemplo, otra situación. Tenemos en pretemporada semana larga en la que no vamos a jugar una semana concreta. Pues seguramente sea complicado que durante esa semana haya motivación todos los días, porque los jugadores necesitan muchas veces competir y si no se juega, muchas veces pues baja la motivación. Quizás en esas activaciones sea un buen momento para añadir ciertos juegos o algo novedoso para que la motivación aumente y los jugadores disfruten. Pues hay que intentar medir esas cosas y ser consciente de la situación. Y por último, os voy a poner otro ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis preparado un baño de hielo post partido y de nuevo ha ocurrido algo que no podíamos prever en el partido. Pues imagínate, un jugador se ha lesionado, LCA, lesión súper grave, y después del partido los jugadores están intentando hablar con él para ver cómo está, para animarle, etcétera. No tiene sentido, en mi opinión, obligarles a meterse el baño de hielo y que dejen a su compañero para ganar a lo mejor un 0,5% en recuperación cuando están intentando pues ayudar a mostrar apoyo social con su compañero. Pues lo que decimos, ser consciente de la situación y actuar de la forma más adecuada, en nuestra opinión. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, ajustar nuestra comunicación. Es decir, creo que es interesante y que tiene sentido no hablar igual con todo el mundo. Pues, por ejemplo, no hablar igual con el entrenador que con el asistente, no hablar igual con el fisio que con el médico o con el capitán que con el más joven, que con una persona de cierto país que de otro país, eso tiene sentido, pero también ser justos. Por ejemplo, si decimos en el gimnasio no se puede dar una patada a este material y lo hace el joven, le echas la bronca, lo hace el veterano y no le dices nada, creo que eso es ser injusto, no es actuar diferente. ¿A qué me refiero con actuar diferente? Pues, por ejemplo, si tienes un jugador casado de 38 años y tienes un jugador rookie de 18, seguramente la forma de hablar con ellos no tenga sentido que sea exactamente igual. Tiene sentido pues que adaptes un poco el lenguaje, aunque sea por edad, ¿vale? Entonces, eso, en mi opinión, tiene sentido y va a crear una comunicación más efectiva, pero por otra parte hay que ser justo. Si exigimos unas cosas, hay que exigirlas a todo el mundo. Y si ocurre algo, a lo mejor actuamos diferente para corregirlo, pero siempre hay que actuar, desde mi punto de vista, ¿vale? Hay gente que quizás está en desacuerdo, pero en mi opinión tiene que ser así. El número 7, ¿cuál sería? Pues el lenguaje corporal. Al final, nuestro cuerpo también habla. En la formación damos muchos más tips e información sobre esto, mostramos algún estudio, pero básicamente darnos cuenta de que el cuerpo habla y en mi opinión creo que habla más que las palabras. Y os pongo un ejemplo. Si algo te parece fatal y tú dices, sí, sí, no hay problema, me parece bien, pero tu cuerpo está mostrando que te parece mal, la persona lo que siente es que te parece mal. Es decir, da igual lo que tú digas, tu cuerpo habla más fuerte, habla más alto de lo que habla tu voz. Entonces, intentar siempre que el lenguaje corporal apoye y vaya en consonancia, que vaya en línea
de nuestra voz y nuestra comunicación verbal. Por lo tanto, ¿cuál es la forma más fácil? Intentar realmente sentir lo que estamos diciendo y después practicarlo para que nuestro lenguaje corporal, perdón, vaya siempre en esa línea. Es decir, no intentar hablar diciendo hay que hacer esto porque es lo más importante y estar pues con los brazos cruzados, haciéndonos pequeños, que nos tiemble la voz. Entonces intentar siempre que el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal vaya en la misma línea. Como digo, en la formación de las Sport Learning Lab vamos un poco más al detalle e hilamos más fino para explicar qué gestos deberían hacerse, qué gestos no y dar algunos tips. Y por último, en mi opinión también muy importante es que creéis vuestro propio estilo y que seáis genuinos. Es decir, al final, seguro que conocéis a alguien que comunica bien, todos conocemos a gente que comunica muy bien, pero no podemos copiarles. Es decir, al final hay gente que comunica increíblemente bien con sentido de humor, gente que comunica muy bien siendo serio, gente que comunica muy bien, qué sé yo, hablando rápido, gente que comunica muy bien hablando lento y es muy difícil que cambiéis o que lo hagáis de forma falsa. Entonces, en mi opinión, siempre hay que intentar aprender de todo el mundo, hay que intentar aprender de lo que nos dice la evidencia, pero siempre ajustando a nuestro estilo. Es decir, si a ti te sale siempre hacer alguna broma y ser más cercano, habrá que adaptar todo para ir en esa línea, haciéndolo bien, marcando distancias, lo que tú quieras, pero un poco en esa línea. Y por el contrario, si no te sabe hacer bromas, no copies a una persona que comunica bien y que es muy gracioso, porque seguramente quede forzado y los jugadores no lo compren. Entonces, creo que este último punto resume un poco todos los anteriores. Hay que intentar ir punto por punto cumpliendo lo máximo posible, pero todo adaptándolo y ajustándolo a nuestro estilo de vida, perdón, a nuestro estilo de comunicación. Entonces, creo que eso es el último punto que es muy importante y lo puse el último por eso y que engloba un poco los anteriores. Así que nada, compañeros, este ha sido el podcast de hoy. Ha sido breve, pero creo que ha sido realmente interesante. En mi opinión, creo que la comunicación es una cualidad, como dije, transversal que multiplica la calidad que tenemos técnica y que al final si la tienes mala te va a dividir. Es decir, un buen prepa a nivel técnico con mucho conocimiento que comunique mal, creo que está muerto y que no va a poder trabajar. Y en cambio, un prepa que sea bueno pero no tanto, pero que comunique espectacular, ese tío va a trabajar en casi cualquier sitio. ¿Por qué? Porque los jugadores van a hacer lo que dice y al final de ahí viene la mejora, de la adherencia y de que el jugador te compre y haga lo que tú consideras mejor para él. Así que nada, compañeros, ya sabéis, cualquier tipo de duda, nos escribís por Instagram, nos escribís al correo. Nos podéis preguntar lo que queráis, también mandar dudas y las contestaremos en el podcast en la próxima semana. Y deciros que si queréis inscribiros en las Sport Learning Lab, tenéis diferentes enlaces en nuestro perfil de Instagram. Ya sabéis, ahora mismo cuesta 9 euros, pero en unas semanas va a subir a 11, después subirá a 13 y poco a poco va a llegar a 25 euros. Si entráis ahora, pagaréis siempre ese precio de entrada, salvo que os deis de baja. Entonces, es una forma de intentar también valorarlo y que por un precio simbólico de 9 euros, en unos meses disfrutéis de casi 100 formaciones y cada mes más formaciones sin nunca aumentar el precio. Es decir, aumentando los cursos, aumentando el valor, pero sin aumentar el precio que pagáis. Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene.